Capítulo 2. Augustus Batters conducía fatal. Tanto si estábamos parados como si avanzábamos, no dejábamos de pegar botes. Yo iba volando contra el cinturón de seguridad de su Toyota con cada frenazo, y la nuca me salía despedida hacia atrás cada vez que daba gas. Debería haber estado nerviosa, iba en el coche de un extraño, camino de su casa, y era perfectamente consciente de que mis pulmones de mierda no iban a permitirme grandes esfuerzos para evitar que se propasara, pero conducía tan absolutamente mal que no podía pensar en otra cosa. Avanzamos unos 2 kilómetros en silencio hasta que Augustus me dijo: suspendí 3 veces el carnet de conducir. Ni que lo jures. Se rió y sacudió la cabeza. Bueno, no tengo sensibilidad en la puta pierna ortopédica y no pillo el truco de conducir solo con la izquierda. Mis médicos dicen que la mayoría de los amputados pueden conducir sin problemas, pero ya ves, yo no. En fin, lo he conseguido a la cuarta, y es lo que hay. Medio kilómetro más allá un semáforo se puso en rojo. Augustus pegó un frenazo que me lanzó contra el triangular abrazo del cinturón de seguridad. Perdona. Te juro por Dios que estoy intentando conducir suave. Bueno, cuando terminé el examen estaba convencido de que había vuelto a suspender, pero el examinador me dijo: conduces mal, pero técnicamente no es peligroso. No estoy tan segura, le contesté. Me temo que fue un premio de consolación por tener cáncer. A los chicos con cáncer suelen ofrecerles pequeñas cosas que no les dan a los demás, como pelotas de baloncesto firmadas por deportistas famosos, bonos para entregar tarde los deberes, carnets de conducir sin saber conducir, etc. Claro, me dijo. El semáforo cambió a verde. Me preparé. Augustus pisó el acelerador. ¿Sabes que hay mandos de mano para las personas que no pueden utilizar los pies? Le pregunté. Sí, me contestó. Quizá algún día los ponga. Suspiró de una manera que hizo que me preguntara si realmente creía que llegaría a ese día. Sabía que en muchos casos el osteosarcoma podía curarse, pero hay varias maneras de descubrir las expectativas de supervivencia de alguien sin necesidad de preguntárselo directamente, y yo recurrí a la clásica. ¿Vas al instituto? Los padres suelen sacarte de la escuela en cuanto piensan que vas a palmarla. Sí, me contestó. Voy al North Central, aunque un año atrasado. Estoy en segundo de bachillerato. ¿Y tú? Pensé en mentir. Al fin y al cabo, a nadie le gustan los cadáveres. Pero al final le dije la verdad. No. Mis padres me sacaron de la escuela hace 3 años. ¿3 años? Me preguntó sorprendido. Expliqué a Augustus los principales episodios de mi milagro. Me diagnosticaron estadio 4 de cáncer de tiroides cuando tenía 13 años. No le dije que me lo diagnosticaron 3 meses después de que me viniera la regla por primera vez, en plan: ¡felicidades! Ya eres mujer. Ahora, muérete. Nos dijeron que era incurable. Pasé por una operación llamada disección radical de cuello, y que es tan agradable como su nombre. Después por radiaciones. A continuación probaron la quimio para mis pulmones. Los tumores disminuyeron, pero luego volvieron a crecer. Por entonces tenía 14 años. Se me empezaron a llenar los pulmones de líquido. Parecía un cadáver, con las manos y los pies hinchados, la piel agrietada y los labios siempre morados. Hay un medicamento que hace que no te asuste tanto el hecho de no poder respirar, y a través de una cánula me llenaban las venas de ese medicamento y de un montón más. Aún así, ahogarse es bastante desagradable, especialmente cuando sucede durante meses. Al final acabé en la UCI con neumonía, y mi madre se arrodilló junto a mi cama y me dijo: ¿estás preparada, cariño? Y yo le contesté que estaba preparada, y mi padre no dejaba de repetirme que me quería, y no se le entrecortaba demasiado la voz porque la tenía ya entrecortada del todo, y yo le repetía que también lo quería, y todos se cogían de la mano, y yo no podía respirar, mis pulmones no aguantaban más, se ahogaban, me sacaban de la cama intentando encontrar una posición que les permitiera coger aire, y su desesperación me avergonzaba, me enfurecía que no lo dejaran correr de una vez, y recuerdo a mi madre diciéndome que todo iba bien, que no pasaba nada, que no me pasaría nada, y mi padre hacía tantos esfuerzos por no llorar que cuando lo hacía, y lo hacía a menudo, parecía un terremoto. Y recuerdo que no quería estar despierta. Todos pensaron que estaba acabada, pero María, mi oncóloga, consiguió sacar un poco de líquido de mis pulmones, y poco después los antibióticos que me habían dado para la neumonía empezaron a hacer efecto. Me desperté y enseguida me metieron en una de esas pruebas experimentales para desahuciados famosas en la República de Cancerlandia. El medicamento era el falanxifor, una molécula diseñada para que se pegue a las células cancerígenas y ralentice su crecimiento.
No funcionaba en aproximadamente el 70% de los pacientes, pero en mi caso funcionó. Los tumores se redujeron. Y siguieron reducidos. ¡Viva el falanxifor! En el último año y medio, apenas han aumentado las metástasis, lo que me permite tener unos pulmones de mierda, pero que seguramente pueden seguir luchando indefinidamente con oxígeno y falanxifor diario. Tengo que admitir que mi milagro solo me había permitido ganar algo de tiempo. Todavía no sabía cuánto sería ese algo. Pero, cuando se lo conté a Augustus Batters, pinté un cuadro lo más optimista posible y exageré el carácter milagroso del milagro. Entonces ahora tendrás que volver al instituto, me dijo. La verdad es que no puedo, le expliqué, porque ya tengo el título de secundaria, así que voy al MCC. El MCC era la facultad de nuestra ciudad. ¿Una universitaria?, me dijo asintiendo. Eso explica ese aire sofisticado. Me sonrió con complicidad. Le di un golpecito de broma en el brazo y noté sus músculos bajo la piel, tensos e impresionantes. Las ruedas chirriaron al girar hacia una parcela con muros estucados de unos 2,5 metros de altura. Su casa era la primera a la izquierda, una casa colonial de 2 plantas. Nos detuvimos en el camino dando botes. Lo seguí hasta la casa. En la entrada había una placa con la inscripción "El hogar está donde está el corazón", en letra cursiva, y toda la casa resultó estar adornada con este tipo de frases. Es difícil encontrar buenos amigos, e imposible olvidarlos, se leía en una estampa colgada encima del perchero. El amor verdadero nace de los tiempos difíciles, aseguraba un cojín bordado de la sala de estar, decorada con muebles antiguos. Augustus me vio leyéndolas. Mis padres las llaman estímulos, me explicó. Están por toda la casa. Sus padres lo llamaban Gus. Estaban en la cocina preparando enchiladas, junto al fregadero había una pequeña vidriera en la que se leía en letras adhesivas "La familia es para siempre". Su madre echaba pollo en las tortillas, que su padre enrollaba y colocaba en una bandeja de cristal. No pareció sorprenderles mucho mi llegada, y era lógico. El hecho de que Augustus me hiciera sentir especial no quería necesariamente decir que fuera especial. Quizá llevaba a casa a una chica diferente cada noche para ver una película y meterle mano. Esta es Hazel Grace, dijo Augustus. Solo Hazel, lo corregí. ¿Cómo estás, Hazel?, me preguntó el padre de Gus. Era alto, casi tan alto como su hijo, y mucho más delgado que la mayoría de los padres. Muy bien, le contesté. ¿Qué tal el grupo de apoyo de Isaac? Increíble, le contestó Gus. Tú siempre tan positivo, dijo su madre. ¿A ti te gusta, Hazel? Me quedé un segundo en silencio, pensando si tenía que calibrar mi respuesta para complacer a Augustus o a sus padres. Casi todos son muy majos, le contesté por fin. Exactamente lo que pensamos nosotros de las familias a las que conocimos en el memorial cuando Gus estaba en tratamiento, dijo su padre. Todos eran muy amables. Y también muy fuertes. En los días más oscuros el Señor te pone en el camino a las mejores personas. Dadme un cojín e hilo, deprisa, que esto tiene que ser un estímulo, añadió Augustus. Su padre pareció un poco molesto, pero Gus le pasó su largo brazo alrededor del cuello. Es una broma, papá, le respondió. Me gustan esos putos estímulos. De verdad. Pero no puedo admitirlo porque soy un adolescente. Su padre puso los ojos en blanco. ¿Te quedarás a cenar, verdad?, me preguntó su madre. Era bajita, morena y algo tímida. No sé, le contesté. Tengo que estar en casa a eso de las 10, y además no como carne. No hay problema. Prepararemos algo vegetariano, me contestó. ¿Qué pasa, que los animales son muy monos?, preguntó Gus. Quiero ser responsable de las mínimas muertes posibles, le dije. Gus abrió la boca para contestarme, pero se detuvo. Su madre llenó el silencio. Bueno, a mí me parece fantástico. Me hablaron un rato de las famosas enchiladas de los Batters, de que no podía perdérmelas, de que el toque de queda de Gus también era a las 10, de que instintivamente desconfiaban de todos los padres que no obligaban a sus hijos a volver a casa a las 10, de si iba al instituto, va a la universidad, terció Augustus, de que el tiempo era absolutamente extraordinario para ser marzo, de que en primavera todo renace, y ni una sola vez me preguntaron por el oxígeno ni por mi diagnóstico, cosa rara y sorprendente. Hazel y yo vamos a ver V de Vendetta para que se dé cuenta de que es la doble de la Natalie Portman de mediados de la década de 2000, dijo por fin Augustus. Podéis verla en la tele del comedor, le contestó alegremente su padre. Creo que vamos a verla al sótano. Su padre se rió. Buen intento, pero la veréis en el comedor. Es que quiero enseñarle a Hazel Grace el sótano, le replicó Augustus. Solo Hazel, lo corregí.
Pues enséñale a solo hacer el sótano, dijo su padre, y luego subís y veis la película en el comedor. Augustus resopló, se apoyó sobre su pierna, giró las caderas y tiró de la prótesis. Muy bien, murmuró. Lo seguí por la escalera enmoquetada hasta un enorme dormitorio en el sótano. Un estante a la altura de mis ojos rodeaba toda la habitación y estaba lleno de objetos que tenían que ver con el baloncesto. Decenas de trofeos con hombres de plástico saltando, driblando o entrando a una canasta invisible. También había muchos balones y zapatillas de deporte firmados. Jugaba al baloncesto, me explicó. Tenías que ser muy bueno. No era malo, pero todas esas zapatillas y esos balones son premios de consolación por tener cáncer. Fue hacia la tele, junto a la que había una enorme pirámide de DVD y videojuegos. Se inclinó y cogió V de Vendetta. Yo era el prototipo de niño blanco de Indiana, dijo. Me dedicaba a resucitar el olvidado arte del tiro a canasta desde media distancia, pero un día me puse a lanzar tiros libres. Me coloqué en la línea de tiros libres del gimnasio de North Central, cogía las pelotas de un portabalones y las lanzaba. Pero de repente me pregunté por qué me pasaba horas lanzando un objeto esférico a través de una circunferencia hueca. Me pareció que no podría estar haciendo nada más estúpido. Empecé a pensar en los niños pequeños que meten un tubo cilíndrico por una anilla, en que, en cuanto aprenden, lo hacen una y otra vez durante meses, y pensé que el baloncesto era una versión un poquito más aeróbica de ese mismo ejercicio. Pero, bueno, casi todo el tiempo seguí lanzando tiros libres. Metí 80 seguidos, mi mejor marca, pero, a medida que lo hacía, me sentía cada vez más como un niño de 2 años. Y entonces, no sé por qué, empecé a pensar en los corredores de vallas. ¿Estás bien? Me había sentado en una esquina de su cama deshecha. No es que intentara provocarle. Sencillamente, me cansaba cuando estaba de pie mucho rato. Había estado de pie en el comedor, había bajado la escalera y luego había seguido de pie, y era mucho para mí, de modo que no quería acabar desmayándome. Era como una de esas damas victorianas que se pasan el día desmayándose. Estoy bien, le contesté. Te escuchaba. ¿Corredores de vallas? Sí, corredores de vallas. No sé por qué. Empecé a pensar en ellos corriendo sus carreras y saltando por encima de esos objetos totalmente arbitrarios que habían colocado a su paso. Y me pregunté si los corredores de vallas pensaban alguna vez que irían más rápido si quitaran las vallas. ¿Eso fue antes de que te diagnosticaran cáncer? Le pregunté. Sí, claro, también estaba ese tema. Esbozó una media sonrisa. El día de los angustiados tiros libres fue precisamente mi último día con 2 piernas. Pasó una semana entre que programaron que me amputarían la pierna y la operación. Es un poco lo que está pasándole a Isaac. Asentí. Me gustaba Augustus Batters. Me gustaba mucho mucho mucho. Me gustaba que hubiera terminado su historia nombrando a otra persona. Me gustaba su voz. Me gustaba que hubiera lanzado tiros libres angustiados. Me gustaba que fuera profesor titular en el departamento de sonrisas ligeramente torcidas y que compaginara ese puesto con el de profesor del departamento de voces que hacen que mi piel se sienta piel. Y me gustaba que tuviera 2 nombres. Siempre me han gustado las personas con 2 nombres, porque tienes que decidir cómo las llamas. Augustus o Gus. Yo siempre había sido Acel y solo Acel. ¿Tienes hermanos? Le pregunté. ¿Cómo? Me preguntó a su vez con aire distraído. Has comentado eso de que imaginabas a niños pequeños jugando. No, no. Tengo sobrinos, de mis hermanastras. Pero ellas son mayores. ¿Tienen unos papá? ¿Cuántos años tienen Julia y Marta? Preguntó a gritos. 28, le contestó su padre. 28 años, siguió diciéndome. Viven en Chicago. Las 2 están casadas con abogados muy pijos. O banqueros, no me acuerdo. ¿Tú tienes hermanos? Negué con la cabeza. Cuéntame tu historia, me pidió mientras se sentaba a mi lado, a una distancia prudente. Ya te he contado mi historia. Me diagnosticaron cáncer cuando. No, no la historia de tu cáncer. Tu historia. Lo que te interesa, tus aficiones, tus pasiones, tus manías, etc. Pues. No me digas que eres una de esas personas que se convierten en su enfermedad. Conozco a muchos. Es descorazonador. El cáncer es un negocio en expansión, ¿no? El negocio de absorber a la gente. Pero seguro que no le has permitido que lo consiga antes de tiempo. Se me ocurrió que quizás sí lo había permitido. Me planteé cómo presentarme a mí misma ante Augustus Batters, qué decirle que me entusiasmaba, y en el silencio que siguió pensé que no era una persona muy interesante. Soy bastante normal. Me niego rotundamente.
Piensa en algo que te guste. Lo primero que se te pase por la cabeza. Pues leer. ¿Qué lees? De todo. Desde espantosas novelas rosa hasta novelas pretenciosas y poesía. Lo que sea. ¿También escribes poesía? No, no escribo. Ahí está. Exclamó Augustus. Hazel Grace, eres la única adolescente de todo el país que prefiere leer poesía a escribirla. Eso dice mucho de ti. Lees muchos libros buenos, ¿verdad? Supongo. ¿Cuál es tu favorito? Pues, le contesté. Mi libro favorito, con diferencia, era Un dolor imperial, pero no me gustaba decirlo. Algunas veces lees un libro, sientes un extraño afán evangelizador y estás convencido de que este desastrado mundo no se recuperará hasta que todos los seres humanos lo lean. Y luego están los libros como Un dolor imperial, de los que no puedes hablar con nadie, libros tan especiales, escasos y tuyos que revelar el cariño que les tienes parece una traición. No se trataba de que el libro fuera tan bueno, sino sencillamente de que su autor, Peter Van Houten, parecía entenderme de una manera extraña, casi imposible. Un dolor imperial era mi libro, como mi cuerpo era mi cuerpo y mis pensamientos eran mis pensamientos. Aún así, dije a Augustus. Mi libro favorito es seguramente Un dolor imperial. ¿Es un libro de zombies? Me preguntó. No, le respondí. ¿Soldados? Negué con la cabeza. No va de ese palo. Sonrió. Leeré ese espantoso libro con ese título aburrido que no va de soldados, me respondió. Inmediatamente sentí que no debería habérselo dicho. Augustus se volvió hacia una pila de libros de su mesita de noche. Cogió uno y un boli. Lo único que te pido a cambio, me dijo mientras garabateaba algo en la primera página, es que leas esta brillante e inolvidable novela sobre mi videojuego favorito. Sostuvo el libro, que se titulaba El precio del amanecer. Me reí y alargué el brazo. Al ir a cogerlo, mi mano tropezó con la suya, y Augustus me la sujetó. Está fría, añadió presionando un dedo contra mi pálida muñeca. No tan fría para estar infraoxigenada, le respondí. Me encanta cuando hablas como un médico, me dijo. Se levantó, tiró de mí y no me soltó la mano hasta que llegamos a la escalera. Vimos la película separados por varios centímetros de sofá. Hice la total cursilada de colocar la mano en el sofá, a medio camino entre nosotros, para que supiera que podía cogerme, pero no lo intentó. Cuando llevábamos una hora de película, los padres de Augustus entraron y nos sirvieron las enchiladas, que nos comimos en el sofá y que estaban buenísimas. La película iba sobre un tipo enmascarado que moría heroicamente por Natalie Portman, una tía muy guapa y muy sensual, nada que ver con mi cara, hinchada como un globo. Muy buena, ¿no? Me dijo Augustus mientras salían los créditos. Muy buena, le contesté, aunque en realidad no estaba de acuerdo. Era una película para chicos. No sé por qué los chicos esperan que nos gusten las películas para chicos. Nosotras no esperamos que les gusten las películas para chicas. Debería irme a casa. Mañana por la mañana tengo clase, le dije. Me quedé un momento sentada, mientras Augustus buscaba las llaves. Su madre se sentó a mi lado. Este me encanta. ¿A ti no? Supongo que yo estaba mirando el estímulo de encima de la tele, un dibujo de un ángel con la leyenda. Sin dolor, ¿cómo conoceríamos el placer? Podríamos analizar este estúpido y poco sofisticado argumento sobre el sufrimiento durante siglos, pero baste con decir que la existencia del brócoli en ningún caso afecta al gusto del chocolate. Sí, le contesté. Una idea preciosa. De vuelta a mi casa me senté al volante, con Augustus en el asiento del copiloto. Me puso un par de canciones que le gustaban de un grupo que se llamaba The Glow, y estaban bien, pero, como no me las sabía, no me parecieron tan buenas como a él. Yo no dejaba de echar vistazos a su pierna, o al lugar en el que había estado, intentando imaginar cómo era la pierna falsa. No quería que me importara, pero me importaba un poco. Seguramente a él le importaba mi oxígeno. La enfermedad genera rechazo. Lo había aprendido hacía mucho tiempo, y suponía que Augustus también. Cuando estuvimos ya cerca de mi casa, Augustus apagó la radio. El aire se volvió denso. Muy probablemente pensaba en besarme, y sin duda yo pensaba en besarlo a él. Me preguntaba si quería. Había besado a chicos, pero hacía ya tiempo, antes del milagro. Aparqué el coche y lo miré. Era realmente guapo. Ya sé que se supone que los chicos no lo son, pero él lo era. Hazel Grace, me dijo, y mi nuevo nombre sonaba más bonito en su voz. Ha sido un verdadero placer conocerte. Lo mismo digo, señor Butters, le contesté. Al mirarlo, sentí un ataque de timidez. No podía sostener la intensidad de sus ojos azules. ¿Puedo volver a verte? Me preguntó.
Su voz sonó nerviosa, y me pareció entrañable. Claro, le contesté sonriendo. Mañana. Me preguntó. Paciencia, saltamontes, le aconsejé. No querrás parecer ansioso. No, por eso te he dicho mañana, me contestó. Quisiera volver a verte hoy mismo, pero estoy dispuesto a esperar toda la noche y buena parte de mañana. Puse los ojos en blanco. Lo digo en serio, añadió. Ni siquiera me conoces, le dije. Cogí el libro del salpicadero. ¿Qué te parece si te llamo cuando lo haya leído? Le pregunté. No tienes mi número de teléfono. Tengo la firme sospecha de que lo has anotado en el libro. Sonrió de oreja a oreja. Y luego dices que no nos conocemos,